Para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. 9 de la mañana con 35 minutos. Ya escuchan algunos de los parlamentarios que ya llegaron acá al panel de los días lunes. Yo les cuento que este domingo 21 de abril ven a compartir nuestro Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid, actividades y salas de juego especial para los niños, precio de 41.900 pesos con IVA incluido y 50% de descuento para los niños. Reservas al 227-07-1111 Hotel Sheraton Santiago. También estamos junto a nuestros amigos de Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets, cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Lo estamos tomando aquí con los panelistas. Y Baterías Hankook tiene la mejor de las tecnologías coreanas, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es tu punto de partida. Busca nuestros puntos de venta en bateriashankook.cl. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Bueno, ustedes ya lo escuchaban porque no se aguantan a hacer los comentarios. De hecho, vienen del pasillo comentando, a veces peleando, pero al final todos son amigos. Estamos con la diputada Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Se llama incontinencia comunicacional. Exactamente. que parece que se da harto en el Congreso, ¿no? Sí, en el Congreso, en el gobierno. Yo digo por las intervenciones, que a veces son un poquito largas, hay que pararlo, a veces le apagan los micrófonos y sigan hablando, etcétera. Estamos también, que ya no es parlamentario, pero es como de la casa, Sergio Espejo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Exdiputado, exdemócrata cristiano, hartas cosas. Estamos con Tomás Hirsch. Una vez alguien dijo, mejor no hablemos de la ex. Creo que fue Pepe Out en este video por él. Me dijo, mejor no hablemos de la ex porque hasta ahí no me Es de lo único que nunca hay que hablar. Estamos también con Tomás Hirsch, diputado del Frente Amplio del Partido Humanista, precisamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y estamos con el diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el diálogo se da desde el café Marley Coffee en adelante, pero es muy bueno. Lo contrario sería que no habláramos. Imagínate tú que la oposición y el gobierno no hablaran y se produjera una muralla entre nosotros. Que a veces pasa, ¿eh? Que a veces pasa. Tiró 2 avisos al hilo. No, aquí. partimos. Marley, que debe ser uno de los auspiciadores de Jorge, y los diálogos de algunos de la oposición con... Yo como café, yo tomo café como lo hacía Bob Marley, y Tomás Hirsch toma queque como lo hacía Bob Marley. Sí, pero ese diálogo no se dio muy bien ahora con la reforma tributaria. Estuvo a punto, ya vamos a hablar de eso, pero quería empezar con otro tema para saber la opinión, porque les atañe muy de cerca, que es la designación de el fiscal Raúl Guzmán como secretario general del Senado. Algo que se va a tener que votar y que ya tiene muchos cuestionamientos, no solamente porque es un fiscal en ejercicio que postuló un cargo, que muchos lo están cuestionando por ese lado, sino también se ha cuestionado el sueldo que va a tener el secretario general del Senado, que son, tengo entendido, cerca de 14 millones de pesos. Incluso va a ganar más que el presidente de la República, lo que ha causado muchos comentarios, y nuevamente sale a la palestra el tema de los sueldos en el sector público, que a veces son muy altos, algunos dicen que son injustificados, y que hay varias iniciativas, incluso desde el Frente Amplio, por ejemplo, para que los parlamentarios o los funcionarios públicos también bajen esos sueldos, ¿no? Tomás Hirsch. Bueno, efectivamente esta es una situación más del enrarecimiento que se produce en los nombramientos, que más parece al juego de las sillas musicales que a un proceso normal de nombramiento, de selección de alguien para un cargo tan relevante como los secretarios. Los secretarios de la Cámara de Diputados y el Senado son cargos que no se conocen muy bien desde afuera, no se lo ubican muy bien. Pero en realidad cumplen muchas funciones que son esenciales. Por un lado es quien tiene a cargo todo el funcionamiento de la Cámara de Diputados o del Senado, con todo el personal que trabaja ahí, que son cientos de personas. En el caso de la Cámara de Diputados creo que son 300, mucho 700 personas, 700 personas en total. Más los de los parlamentarios. Más los de los parlamentarios. Es un cargo administrativo. Desde ese punto de vista es un cargo administrativo, pero también tiene es un cargo político y legislativo, es decir, le toca recibir todos los proyectos de ley a la Secretaría y ver efectivamente si cumplen con
constitucionalidad, ver a qué comisión van, es decir, asesora permanentemente a la mesa, es además de algún modo el ministro de fe para todas las votaciones que se realizan. Hay muchas funciones que cumple, pero por lo mismo, y voy entonces al tema, yo creo que es muy importante que sea alguien que conoce muy bien el funcionamiento interno del Senado, de la Cámara de Diputados. Es lo que yo he visto en este año. Antes tampoco conocía el cargo, pero he visto que en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, Miguel Landeros, que es secretario de la Cámara hace muchos años, como el verdadero presidente de la Cámara. Sí, pero hay miles de detalles. Nosotros somos jefe de comité, algunos de nosotros, y hemos visto la cantidad de situaciones que hay que resolver y que tienen que ajustarse al reglamento, y es el secretario el que conoce al detalle y tiene la experiencia histórica y te dice, mira, el año 2014 esto se resolvió de tal manera, sin embargo, en un debate que hubo en el 2012 lo enfrentaron de esta otra manera. Entonces, hay mucha experiencia acumulada. Yo veo muy difícil que alguien que llega de afuera, totalmente afuera, como un fiscal, en este caso, pueda manejarse con esa infinidad de detalles que tienen que ver con la experiencia acumulada. Esa es una cuestión. Respecto al sueldo, muy rápidamente, a mí me parece escandaloso, tal como me parece que es exageradamente alto el sueldo que tenemos diputados y senadores, y por eso que hemos propuesto y hemos repuesto además el proyecto de reducir las dietas a un nivel que sea más acorde con la realidad del país. Con mayor razón, estos sueldos que duplican el nivel de ingresos que tienen diputados y senadores. Me parece totalmente fuera de lugar, es mucho más alto que el presidente de la República, que el Contralor, que el presidente de la Corte Suprema. Entiendo que también del Banco Central. No se justifica realmente que tengan ese nivel de ingresos. Por lo tanto, toda esta situación creo que merece una buena lupa y buscar cómo enfrentarlas de otra manera a futuro. Sí, y lo otro que se había dicho también es que podía haber un conflicto de interés porque muchos de los casos que se están investigando en la justicia tienen que ver con esos temas, aunque la justificación o la defensa es que él no ha visto directamente este tipo de casos, pero igual pertenece al Ministerio Público. Nosotros en general siempre nos fijamos en regular cómo la gente salta del mundo público al privado. Si tienen que haber 2 años, como en algunos países, si tienen que haber 6 meses. ¿Cómo hacer para que el que estaba regulando a un sector, por ejemplo, el superintendente de salud, no pase al día siguiente a trabajar en una clínica, en una ISAPRE, etcétera? Y en eso nos habíamos fijado, estábamos haciendo distintas leyes para proteger eso, pero lo que se da aquí es un caso distinto. Es entre un órgano público a otro órgano público. Y en este caso, yo pienso que también hay que regularlo, y se está dando algo muy especial porque el fiscal ha tenido entre sus causas que investiga a senadores de la República. Sí. Y ahora va a administrarles el presupuesto, va a decidir cómo gastan sus plata y también va a ser el cuidador o el mandamás del proceso legislativo en el Senado. Entonces creo que habíamos dejado fuera esta parte, que es cómo uno salta de un organismo público a otro organismo público. El sueldo me parece, si bien es una altísima responsabilidad, creo que hay que revisar también los altos sueldos públicos. Tampoco tiene sentido que el general de Carabineros, que manda 60.000 hombres, gane menos que un gobernador de una provincia pequeña que tiene 6 empleados. Entonces, tampoco tiene sentido. Creo que hay que hacer una revisión completa. Y si bien no veo sospecha a priori en la gente que postula a ser secretario del Senado, no me gusta que un fiscal que haya estado investigando senadores sea propuesto por senadores para ocupar el cargo. Ahora, eso, diputado, pasa mucho menos, o sea, de gente que del sector público pase a otro cargo en el sector público. O sea, mucho más lo que usted decía de público a privado. Público a privado, pero con un claro conflicto de interés. Hemos visto varios casos que han sido cuestionados, pero como no hay regulación también hace falta, ¿no? Oye, pero déjame meter la cuchara ahí a propósito de lo siguiente. No existe una ley que le enseñe a los niños a saludar. Algún columnista en la prensa ayer hablaba de la importancia y citaba algún griego sobre que uno le enseña a los niños a saludar porque esa cortesía inicial es una señal de que de alguna manera los introduce en los respetos y en las cortesías durante la vida. Entonces, es verdad, esta es una cuestión que podría ser regulada, pero yo francamente lo que verdaderamente encuentro impactante es que ningún senador, ustedes me corregirán si hay alguno, quizás alguno ha planteado una duda, pero que la inmensa mayoría de los senadores esto no les llame la atención. No les llame la atención que un fiscal en ejercicio, que lleva causas que involucran a parlamentarios,
postule a un cargo en el Senado de la República. Hay un cargo que es un cargo central. El cargo. Súper claro, yo lo decía en broma hace un rato, pero Miguel Landero, a quien le envío un saludo, no nos va a estar escuchando, pero le envío un saludo, es como el presidente de la Cámara de Diputados. Dicen el príncipe. O sea, realmente... sabía todo lo que pasaba. No, es que además el rol... desde antes. Desde antes, es más, yo estoy leyendo un guión escrito, pero no. La verdad es que es impresionante el poder que ejercen, o la autoridad que tienen, incluso para permitir que se funcione normalmente, incluso para construir acuerdos, te dirían un montón de cosas. Pero bueno, el punto es, ¿qué nos está pasando para que sea necesario pensar en regular? Que está bien, no tengo problema, se regule. En regular algo que desde un punto de vista cívico, del sentido común, del buen criterio, que es lo que uno tiene que exigirle a sus autoridades, brilla por su ausencia. Es el único punto que quiero hacer. Y es lo que a mí me complica más con el Senado en esta decisión. En esa lógica podría ser un ex parlamentario incluso. Como el señor Espejo, por ejemplo. Pero mira, aquí se ha planteado la importancia de conocer el cargo, se ha planteado la importancia de que no haya conflicto de intereses, está muy bien. Pero no cumple ninguna, entonces. Mirándolo desde fuera, no los cumple. Entonces, no debiera ser secretario del Senado, así que claro. Sí. Pero bueno. Ahora el tema para él la palabra es que va a ser el Senado también, porque tiene que pronunciarse. Importante explicar que es un cargo permanente. Don Mario Lavés tuvo 25 años, Miguel Landero lleva 17, o sea, no cambia con los gobiernos. Paulina Núñez. Oye, yo quiero ser muy clara, yo creo que es una decisión errada y es una señal que no se entiende, que no la entendemos nosotros que estamos acá, que representamos distintas fuerzas políticas, y yo coincido con Sergio, yo creo que estamos a tiempo de que esto se enmiende. Yo creo que estamos a tiempo que esto se corrija. Yo creo que, sobre todo en una institución como el Congreso, o en el Senado, la Cámara, que está con altos niveles de desaprobación, estas señales no se entienden. Y creo que incluso una vez que asuma, si es que eso llega a ocurrir, van a haber cuestionamientos que van a ir más allá de las opiniones. El haber postulado a un cargo que más que administrativo es netamente político, y todos entendemos y estamos tratando de transmitir de qué se trata el ejercicio de este cargo, siendo fiscal y por lo tanto dentro de sus atribuciones, sus facultades principales, la de investigar y entre ellos a distintos políticos, creo que de todas maneras ahí se podría configurar un conflicto de interés. Mira, hay coincidencia entonces. Sí, hay coincidencia y el tema que hay conciencia en el Senado. Pero no hay que extrañarse tampoco después que la ciudadanía cada vez experimente una distancia más grande y una desconfianza más grande justamente en estas instituciones, en la Cámara de Diputados, en el Senado, porque ha terminado pagando el pato además todos nosotros, porque se dice el Senado, pero es el Congreso, son los parlamentarios. Y la verdad es que es una situación que creo que todos compartimos acá, como dice Paulina, que es inexplicable, inaceptable. Es decir, que es profundamente, y voy a ocupar el término, bananera. Es decir, que tú tengas a alguien que viene de la fiscalía, un fiscal en ejercicio, que está investigando y que pase en esta silla musical a estar al otro lado, donde le va a tocar estar involucrado además en situaciones del mismo tipo, de que tener que defenderse. Entonces, realmente es muy irregular, es profundamente irregular. Bueno, hay acuerdo en esto, va a ver qué va a hacer el Senado, porque la pelota la tienen ellos, porque pueden dar una señal rechazando, tengo entendido, 2/3 de la sala necesita. Sí, pero no es lo que se ve en este momento, no, lamentablemente hasta acá al parecer hay consenso de que sea. Bueno, donde fue un poquito más difícil, donde no hubo acuerdo la semana pasada, fue en la reforma tributaria. Finalmente se aprobó la idea de legislar con los votos de la democracia cristiana, lo que desató toda una pugna dentro de la oposición. Ayer o anteayer leí una columna de Silvia Aguirre, que es investigadora del CEP, fue panelista nuestra también, donde hablaba de el momento que vive la oposición, y estaba muy bien relatada, porque decía que hay algunos intereses personales en los políticos, que obviamente todos lo tienen, pero hay otros intereses que son de país, ¿no? Y es lo que dice el gobierno que primó acá, o sea, que la democracia cristiana veló por los intereses del país, porque había que discutir esta reforma, estuvieran de acuerdo o no, era el inicio para poder
discutirla. Lo cierto es que reconoció el presidente de la Democracia Cristiana que hubo un acuerdo con el gobierno, pero que le van a pasar la cuenta, digamos, en la misma discusión de la reforma tributaria. ¿Cómo han visto esta discusión? Porque además se vienen varios proyectos emblemáticos. Está el tema de las pensiones, ahora el tema de la ISAPRES, que hemos sabido muchas cosas en estos últimos días. Entonces, esto no queda solamente en una reforma, en un proyecto, sino que va a ser quizás la tónica en lo que venga, ¿no? Diputada Núñez. Yo valoro la posición de la ADC y no porque haya sido un triunfo para el gobierno, no, y coincido en eso con Fuastaina, que lo leía, lo escuchaba ayer, sino que yo creo que es un avance para el país y en eso la Democracia Cristiana sí se ha mostrado ya no solamente a conversar, a entregar su posición, a creer o a demostrar en definitiva cuáles son las modificaciones que tiene que haber, sino que a entender que cuando uno apoya la idea de legislar, lo primero que está haciendo es decir concretamente estoy dispuesto a que esto se discuta. Lo que no puede ocurrir es que las personas y sobre todo, ¿cierto?, aquellos que estamos en cargo, donde se toman decisiones y en el Congreso donde se está discutiendo el proyecto, no seamos capaces de apoyar una idea de legislar. Yo creo que eso la ciudadanía también lo entiende. Yo creo que eso las personas también lo rechazan y por eso creo también que en el caso de la Democracia Cristiana, si bien le están pasando la cuenta, a mí nadie me saca de la cabeza que lo de Flores fue una pasada de cuenta. Lo de la visita a Roma. Yo creo que sí, que fue una pasada de cuenta. Más allá de los motivos de que haya avisado o no haya avisado, pero con todo lo que costó instalar la presidencia de la Cámara de Diputados y al día siguiente a mitad de discurso en una cuestión que gusto o no se estaba haciendo y que al parecer lo único que faltaba era que haya avisado, haya surgido un diputado diciendo esto públicamente en una cuestión que además se había conocido por el propio Twitter o redes sociales del presidente de la Cámara. Para mí, yo creo que es una pasada de cuenta, pero insisto, creo que esta es la forma donde uno puede avanzar, esta es la forma donde uno tiene que lograr acuerdos y se reconoce en el caso de la Democracia Cristiana y algunos parlamentarios también del Partido Radical que ese sea el formato que quieran aplicar en el Congreso. Tomás Hirsch. Mira, yo creo que la Democracia Cristiana cometió un grave error. En primer lugar, respecto a la reforma misma. Es una reforma que es tremendamente regresiva, que significa un beneficio gigantesco de 600 millones de dólares, pesos más, pesos menos, para el 1% más rico de nuestro país. En definitiva, una vez más, quienes van a terminar pagando el costo, son los sectores medios y los sectores más pobres del país, y se beneficia en esta compulsión que tiene el gobierno de Piñera de permanentemente estar ayudando a ese 1% más poderoso. Pero en segundo lugar, es un error, creo, porque había un acuerdo de oposición y creo que hoy día más que nunca es importante tener una oposición unida, una oposición que sea capaz de trabajar juntos. Ya habíamos tenido un episodio, nosotros mismos fuimos parte de ese episodio en lo que se refería a elegir al presidente de la Cámara. Se están reconstruyendo los vínculos, los lazos, etcétera, y la Democracia Cristiana tiene un acuerdo y lo rompe a las 2 semanas, es decir, no pasa ni siquiera un mes. En tercer lugar, porque históricamente la Democracia Cristiana sabe, y yo creo que lo debe saber perfectamente, y voy a tomarme las palabras de Tomic, que ya son bastante conocidas, cada vez que ha votado con la derecha, es la derecha la que gana. Cada vez que esto ha sucedido históricamente está probado una y otra vez. Por lo tanto, acá creo que se está cometiendo por parte de un error que, bueno, lo tendrán que evaluar. Han privilegiado, ¿no es cierto?, su agenda propia por sobre la construcción de una oposición unida. Pero además, en esa agenda propia creo yo que cometen otro error. Ellos calculan que posicionándose de esta manera, como una suerte de pivote entre gobierno y oposición, van a poder acumular, ganar votos, ganar gente. Me parece que están muy errados. De hecho, han perdido más de 1 millón de votos a través de los últimos años. Mira, no es lo que uno acostumbra a decir, pero esta vez lo voy a decir. Nosotros advertimos 2 semanas antes, la Democracia Cristiana ha estado votando con el gobierno durante el 2018 y lo va a seguir haciendo el 2019 y el 2020. Era una de las razones para no cumplir el acuerdo para la presidencia de la Cámara. Más bien, ojo, yo quiero cambiar un poco el lenguaje. La Democracia Cristiana no cumplió el acuerdo, porque el acuerdo, si bien era administrativo, tenía un sentido político profundo, evidentemente, que es la de constituir mayoría opositora. Del momento que no haces eso, no estás cumpliendo con ese acuerdo. Entonces, ¿qué sentido tenía prolongarlo el 2019? Bueno, y lamentablemente, y lo digo, lamentablemente se va demostrando a las pocas semanas que el análisis que hacíamos era correcto, que la Democracia Cristiana ha tomado una opción que es legítima, insisto, tienen todo el derecho a tomarla, tienen derecho a votar de este modo.
esa cuestión la decide el partido, evidentemente, pero claramente también generó una fractura al interior de la democracia cristiana. Yo conversaba con el diputado Raúl Soto, con varios otros diputados, y la verdad es que hay una situación de una incomodidad muy grande al interior de la bancada. Víctor Torres, en fin. Ahora, Tomás, para hacer el punto, yo entiendo el desacuerdo que tienen y los reparos que tienen con la reforma tributaria, pero de ahí a no aprobar la idea de legislar, donde se puede discutir, donde se puede quizás mejorar el proyecto, esa era una de las grandes críticas que le hacían a los que no querían que se votara la idea de legislar, porque era esperar todo un año para poder. O sea, ustedes piensan que no es necesaria una reforma tributaria. Nosotros creemos que tal como estaba planteado por el gobierno, y recuerda que después lo que tú puedes modificar por la vía de indicaciones es bastante limitado. Es decir, una vez que el gobierno tiene la idea de legislar, en realidad tiene el camino bastante abierto para avanzar con su reforma. Además, no sabemos hasta dónde llegaron los acuerdos de la democracia cristiana con el gobierno. Porque una cosa es lo que dice Chaín, en fin, claro, efectivamente no les vino muy bien que el gobierno que Piñera les agradeciera inmediatamente, es como no me ayude, compadre. Sí. Pero claramente aquí hay un acuerdo que va mucho más allá del simple voto en la Comisión de Hacienda la semana pasada. Y eso es lo que a uno le genera grandes dudas de hacia dónde va a empujar la democracia cristiana a futuro. Va a trabajar por la construcción de una oposición que no se trata de quitarle la sal y el agua al gobierno de ninguna manera, pero una oposición que tenga una propuesta, que tenga un proyecto alternativo al del gobierno, o va a estar permanentemente votando junto con el gobierno como lo ha hecho hasta ahora. Haciendo el símil con lo mismo que hablábamos antes y lo mismo que decía Tomás Hirsch acerca de la distancia que tiene la gente del Parlamento, a propósito del caso del fiscal Guzmán que postula a secretario del Senado, imagínate tú a alguien fuera del mundo político, a alguien de la ciudadanía, tú le dices, vamos a mandar un proyecto de reforma tributaria para que el país vuelva a crecer, para que haya más inversión, más empleo, vamos a enviar un proyecto y la gente que tiene que votar ese proyecto, lo vimos en las amenazas en los diarios del fin de semana, le dicen a la democracia cristiana, no lo vote porque esto va a afectar nuestro acuerdo político, no lo vote porque va a perder cupos en las alcaldías del próximo año, no lo vote porque va a tener que ir solo en concejales. Entonces muy poca gente la que dice, estudia el proyecto en conciencia y ve lo que le conviene más al país. Si esa es la pega de un diputado o de un senador, no le tienen que rendir pleitesía a su partido, ni pleitesía a su sector político, ni llegar a acuerdos de poder administrativo o político. Tiene que ver si el proyecto le conviene a Chile. Y cada vez que abremos un diario el fin de semana, una revista o escuchamos una radio, vemos dirigentes del Frente Amplio, de la ex Nueva Mayoría, que le dicen a la DC, te la vamos a cobrar, compadre. Como diciendo, perdiste el acuerdo político. Y en realidad debiéramos estar pensando en cómo creamos más empleo. Todos los ministros de Hacienda de la Concertación, todos han escrito columnas en contra de la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet el año pasado. Menos, por supuesto, el ministro que la redactó. Entonces, si todos tenemos eso en consenso, busquemos cómo mejorar los proyectos y amenazar con un cupo más de alcalde, un cupo más de concejal, eso sí que trae distancia a la ciudadanía de los sectores políticos. Usted me dice, diputado, que eso, por ejemplo, no pasa en la UDI. Ese tipo de orden de votación por algún proyecto en particular. Nosotros, especialmente con el estilo de Javier Macaya liderando la bancada, todos los martes nos reunimos, conversamos los proyectos y así hemos votado divididos muchas veces. En la ley de la jibia votamos divididos, en distintos proyectos, y cada uno expone la realidad de su distrito, de su región. Obviamente el partido puede dar una recomendación, pero siempre buscando el bien de Chile. Jamás mi jefe de bancada nos ha dicho, votemos así porque necesitamos 2 cupos más en la elección de alcalde. Si eso ocurriera, yo me pararía de la sala y dejaría de ser miembro del comité. Tú sabes muy bien que tampoco se dijo eso en ninguna reunión de la oposición. No, pero lo he visto en las entrevistas de Pablo Vidal el fin de semana. Pero, Tomás, ¿sabes qué está pasando con ustedes? Que, por ejemplo, la teleserie entre Jado y Chaín es espantosa. Corín Tellado. O sea, una cosa es muy antigua, Jorge. Netflix. House of Cards. Lo que estamos acá sabemos que es Corín Tellado. De acuerdo, Paulina. Lo que yo creo es que una cosa es que usted no contribuyen a construir oposición, más allá de está bien, que pero lado estemos. La de Jado tampoco. Si lo que yo digo es que cuando hoy día estamos estudiando, discutiendo e incluso votando distinto sobre una reforma, concentrémonos en lo que nos gusta o no nos gusta de la reforma. Pero el espectáculo de tú me grabaste un video, no me grabaste un video, o no cumpliste el acuerdo, ¿qué acuerdo? O qué acordaron con el gobierno, yo creo que eso sinceramente es un espectáculo. Y además es una muestra más de que la oposición está tan fraccionada que no logran avanzar en lo que
ya supuestamente se han puesto de acuerdo. Sí, ahora, volviendo al punto que decía el diputado, yo encuentro incluso más grave que eso, que lo dijo, creo que Chayín y alguien más de la Democracia Cristiana, que habían otros sectores de la oposición, no nombró a quién, pero decían que algo más banal incluso, decían, oye, es la oportunidad de pegarle al gobierno y rematarlo en el piso, ¿por qué no lo está haciendo? Entonces, ¿sabes lo que me gusta de que la reforma tributaria se haya copado todos los espacios, la prensa, todos los espacios de conversación? Es que de nuevo entendimos que el crecimiento sí era importante. Porque en gobiernos anteriores a veces se decía, mire, aquí lo importante es la igualdad, punto, sin crecimiento. Y eso llegó a su cúlmine cuando el presidente Lagos, el 2016, le dice al gobierno de Bachelet, oiga, sin crecimiento es imposible financiar la igualdad. Pero lo que pasa es que estás dando una particular visión. Tú estás diciendo que con reforma y crecimiento, que más sin reforma. No, está bien, es tu postura. Pero aquí no se trata de los buenos y los malos. O sea, entendámonos, hay distintas miradas respecto de lo que significa esta reforma. Yo creo que no es una reforma buena para el país, y también estoy pensando en el país, igual que tú, y en el distrito, y en la gente, y en la ciudadanía. El crecimiento es importante, ¿cierto? No me pasa como otros que no piensan en la ciudadanía, ¿no es cierto? No, estoy pensando en la gente. Desde ese punto de vista, creo legítimamente que no es una buena reforma aquella que le entrega 640 millones de dólares al 1% más rico de este país. Creo que eso no es bueno, y estoy convencido que quien nos está escuchando coincide con lo que yo digo y no está de acuerdo en seguir favoreciendo a esa pequeña minoría. Son las 10 de la mañana en punto, estamos con el panel parlamentario, a la vuelta tiene la palabra el señor Espejo y les propongo que también pasemos por algunos temas como lo que está pasando en Rancagua con el Poder Judicial. Exdiputado de la sexta región. Exacto, y también lo que está pasando con esta guerra comercial, esta guerra fría entre China y Estados Unidos, donde Chile algo tiene que ver ahí. Hacemos una pequeña pausa, recordamos que no está Fernando Pausen, tuvo que atender unos temas personales, pero mañana va a estar con nosotros. Pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Ya están nuestros enviados especiales Juan Antonio Belmar y Juan Carlos Páez en Rosario en los Juegos Suramericanos de Playa, los cuartos Juegos 2019. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Cobertura total en Chile y también a nivel internacional. Agradecer el primer contacto de la tarde. Me refiero a la intendente de Rosario, Mónica Fein. Una vez más, infinitas gracias por la deferencia, por este cariño que le pone al deporte en su ciudad, en Rosario, que nos recibió con los brazos abiertos. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Somos deporte, somos la clave. Hola, compadrito, ¿cómo va el negocio? Bien, compadre. Imagínate que duplicamos la producción, los despachos y por supuesto las ventas. Y todo eso a menor costo. ¿Cómo lo ves? Oye, qué buena. ¿Y cuál es tu secreto? Me asocié al mejor socio para mi negocio. La nueva línea MIDI Photon CDEF. Mayor capacidad de carga, repuesto y mantenciones más convenientes y lo mejor de todo, al mejor precio. ¡Qué buena! Parece que yo también voy a buscar un socio. Conoce y cotiza la línea de vehículos comerciales Photon CDEF. El mejor socio para tu negocio. CDEF. Garantía de confianza. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. 10 de la mañana con 3 minutos, estamos haciendo Combinación Clave en este día lunes 15 de abril de 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se nos va a ir abril, viene Semana Santa la próxima semana. Bueno, yo les cuento que almuerzo de negocios, ¿quieres tener un almuerzo de negocios? Bueno, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid de Sheraton. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, las reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago.
Y empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas variedades, mezclas de máquina, self-service, expreso, chocolate fuerte, té chaí, que yo lo probé el otro día, está muy muy rico, y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Baterías Hankook tiene el mejor de las tecnologías coreanas, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es tu punto de partida. Busca nuestros puntos de venta en bateríashankook.cl. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con nuestro panel parlamentario, estamos con la diputada Paulina Núñez, con el ex diputado Sergio Espejo, con el diputado Tomás Hirsch del Partido Humanista y con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Tenía la palabra el señor Espejo. Mira, a propósito de la discusión sobre reforma tributaria, 4 reflexiones, lo más al callo que pueda. La primera, yo creo que esta no es una cuestión que la ciudadanía esté mirando definitivamente. Si uno mira la última CADEM, la que salió publicada hoy día, sí, hoy día, con todas las pifias que tengan. Yo, cuando estábamos en el gobierno anterior, yo vivía criticando a la CADEM, pero ahora me toca me toca utilizando, ¿no? Pero puedo, no puedo. Eso es lo que tiene la encuesta, que uno puede... Entonces, ¿pero qué dice la CADEM? Siempre ha sido un espejo transparente. ¿Qué es lo que dice la CADEM? La CADEM dice que el posicionamiento del presidente se mantiene en el punto más bajo, pero que además la gente no conoce, no sabe de la reforma tributaria, menos del 40% han escuchado hablar, ¿se entiende? Entonces, primera reflexión, cuidado con a quién le hablamos. Esta es una conversación entre los políticos y es una conversación entre los políticos, el gobierno y el mundo de la empresa. Esa es la discusión en torno a la reforma tributaria. Dicho eso, yo creo que el gobierno tiene que ser súper cuidadoso por lo siguiente. Primero, porque ha obrado, me parece a mí, con una impericia que es descomunal. El ministro de Hacienda, francamente, se ha sacado todos los premios. Hace meses, cuando se inició esta conversación, la oposición dijo 2 cuestiones que como objetivos yo comparto: mantener la recaudación y mantener progresividad. Y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, leyó exactamente lo mismo y se lo dijo al gobierno 6 o 7 meses atrás. Esos son elementos claves que ustedes tienen que tener a la vista para aprobar esta reforma. Y la verdad es que de una manera muy curiosa, el Ministerio de Hacienda se ha demorado todos estos meses en intentar explicar esta cuestión. Lo quiero decir porque tomar esto como un triunfo del gobierno, yo sería cuidadoso porque lo que viene, transcurrido el primer año de gobierno, sin que la agenda del gobierno esté avanzando, es súper delicado. O sea, el gobierno tiene que tener cuidado que si logró un principio de acuerdo para legislar ahora, tiene que mantener un tono que le permita avanzar sus reformas, como dice Paulina, por ejemplo, la previsional, que a mi modo de ver va a ser lejos la más clara en esta discusión. 1. 2. Sobre la oposición. Yo creo que a nuestra oposición le falta madurar. Yo no estoy de acuerdo con Tomás en la defensa que él hace de las alternativas, porque si la oposición estuviera hablando de alternativas, por ejemplo, y quisiera estimular inversión, estaría proponiendo, por ejemplo, total desintegración en vez de este sistema semi-integrado. Porque uno puede discutir, uno puede decir, mira, yo prefiero un sistema completamente integrado, a mí me gusta el integrado. Yo estoy de acuerdo con eso en esta reforma tributaria. Pero es súper sensato decir, mira, ¿sabes que en realidad para promover la inversión vámonos a un sistema completamente desintegrado? Lo proponía Manuel Marfán algunos días atrás. Pero ni uno ni otro. La oposición aquí está cerrada en una cuestión que para los pocos que perciben este debate es difícil verlo más allá de la obstrucción, del palito. Dicen en el que camino. No, pero no proponen no hay alternativa. Y ese es nuestro problema en la oposición. Entonces, este pacto, que sí, que tenemos pacto, que no tenemos pacto, la democracia cristiana cumplió el pacto en lo que está escrito. Ahora, será la DC la que tendrá que dar explicaciones de su actuación. Yo me alegro que se haya votado a favor de la idea de legislar. El último punto, sobre la DC. La DC tiene por delante una prueba de consistencia que es tremenda, porque por mucho tiempo la directiva nacional del partido y sus parlamentarios han tenido un quiebre. Ese quiebre se expresa con mayor fuerza entre el partido y el Senado. La verdad es que cuando hoy día se aprueba la idea de legislar, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a actuar para adelante? Sí. Se va a dar una vuelta de garnero, entonces se va a asustar ahora porque le dicen que son feos, porque votaron a favor de la idea de legislar, y entonces se van a ir en contra de todo. Mira,
¿Qué va a pasar con los senadores? El desafío que tienen de formar una cierta consistencia para legislar adelante es clave. Y termino. La oposición, de nuevo, si la oposición no tempera esto un poquitito, no enfría esta tensión, mira, en las municipales, en las regionales, el resultado va a ser 100% a favor de la derecha. Hay que aprender a discrepar, hay que aprender a tener diferencias. Oye, aclarar solamente un puntito, estoy leyendo los resultados de la academia a propósito. El conocimiento de la reforma tributaria aumentó de un 39% a un 59%, que no es poco, un 60% de la población ciudadana. Justamente. Y el apoyo a la reforma, ya que Jorge estaba muy preocupado del apoyo ciudadano y responder a la ciudadanía, cayó 8 puntos. Al 31. De un 39 al 31. Es decir, hoy día 3 de cada 10 son los que están apoyando esta reforma. Y 7, a medida que se están informando, van comprendiendo que una reforma que favorece a una pequeña minoría. Van comprendiendo que no se está explicando absolutamente nada. Ahí hay un punto. Tomás Hirsch ha dicho en este programa 9 veces los súper ricos. Y lo diré muchas veces más mientras ustedes sigan legislando a favor Quiero de ellos. contarle que hay gente que paga impuestos los nombran que poco, no es los súper apoyan rico. mucho. A mí los súper ricos me tienen sin cuidado, se cuidan solos. Pero en abril... Esa frase no es real. Especialmente en abril... Se legisla a favor de ellos. ¿Puedo terminar? Sí. Especialmente en abril hay miles de pymes que se están metiendo a SII.cl porque muchas veces no tienen plata para pagar un contador y están pagando sus impuestos. Y no hablo de las grandes madereras, de los grandes bancos, hablo de las pymes que venden hasta 1.500 millones al año y se están desayunando, se están impresionando con la cantidad de impuestos que tienen que pagar, están endeudados con el banco, tienen línea de crédito y al final en la Cámara les dicen, no, si tenemos el 14 TER para las pymes. El 14 TER no es la panacea. Se dice que las pymes pueden llevar contabilidad simplificada, ¿cierto? Pero en la práctica, cualquier pyme que quiere crecer tiene que ir a un banco a pedir una línea de crédito, un factoring, y el banco te exige inmediatamente contabilidad completa. Entonces, aterricemos un poco, son miles las pymes que necesitan nuestra ayuda. Esa gente que se arriesga, yo valoro que haya gente que en vez de ser empleado decide arriesgarse, agarrar los ahorros de su familia, de su señora, de sus padres y emprender y dar 5 empleos, 200 empleos, 300 y tampoco demonizo al que pasó de mediano a grande. No significa que se convierta en el diablo el que se pasó de mediano a grande. Esa es una parte de la reforma. Tampoco lo demonizo. Seamos sinceros. Las forestales, que son grandes grupos económicos, reciben subsidios gigantescos para sus plantaciones. 7 familias que controlan la pesca, ¿no es cierto?, reciben beneficios inconmensurables. Y los ricos no se cuidan solos. La misma presidenta de tu partido está siendo investigada en este momento por ayudar a redactar proyectos de ley exactamente como se lo piden los ricos. Y hay otros ex parlamentarios de distintos partidos que han estado involucrados en favorecer justamente a esa pequeña minoría. Es bueno decirlo. Pero es Tomás, bueno ser claro y transparente. Está muy bien, pero déjame decir lo siguiente. En el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, 6 años atrás, 7 años atrás, hablábamos de integración tributaria. Entonces, si fue parte de una discusión cuando se discutió la reforma anterior. Entonces, yo no espero que tú estés de acuerdo porque tú no formabas parte de la nueva mayoría y por lo tanto, si estás en contra, está bien. Es legítimo. No, además que yo creo que esto es una cuestión que técnicamente hay opiniones distintas. Pero el sistema semi-integrado que tenemos es un carcamal que surgió de una muy mala negociación. Entonces, a mí lo que me pasa es que digo, si ya es tan evidente, si tenemos tan claro, si como dice Jorge tiene razón, hay un impuesto producto de esta semi-integración que están pagando los contribuyentes de menores ingresos. La mayoría de la gente en Chile paga el IVA. No es un grupo grande el que pague impuestos, pero la verdad es que los de menor ingreso, con este sistema tributario pagan y antes no pagaban. Entonces son cuestiones que están a la vista para arreglar. Otra cosa es que esta discusión se haga cargo no de lo de fondo. Yo te digo, mira, la renta presunta. Yo he estado siempre en contra de la renta presunta, pero la van a defender. Los sistemas especiales para pymes.
parte de la discusión es aumentar el nivel, el umbral para entrar en esos beneficios. Sí, pero yo te digo, ahí se nos cuelan una cantidad enorme. Entonces yo creo que no estamos mirando de verdad lo que podríamos hacer con una buena reforma tributaria. Pero bueno. Pero una premisa que tenemos que estar todos de acuerdo. Los impuestos tienen que ser fáciles de entender. Absolutamente. Los sistemas tributarios tienen que ser fáciles. Igual que tú dices, de recaudar ¿cómo y tienen que ser fiscalizar? ¿Cómo tienen que ser los restaurantes de aeropuerto? Rápidos, porque si no pierdes el avión. ¿Cómo tienen que ser los impuestos? Fáciles de entender. Y eso no se da en las leyes tributarias actuales. Cerrando las brechas de elusión. Sí, por supuesto. Y haciendo que una parte del proyecto. Por supuesto. Pero haciendo que los que más ganan, más paguen. Por supuesto. Diputada Núñez, para cerrar el tema y pasemos otro. No, muy corto. Es poco razonable que los mismos que son responsables de un mal diseño hoy día pretendan dar cátedra de cómo corregirlo. Si nosotros lo que estamos haciendo acá es modernizar una mala reforma tributaria. Y siento, sí, que la oposición, que la izquierda, ha logrado instalar que esta cuestión solamente se hace cargo, beneficia a los más ricos. 900.000, no me equivoqué en los ceros, 900.000 pymes con la rebaja del 27 al 25%. Algunos incluso criticaban que cómo habíamos entregado como gobierno inmediatamente eso en vez de haberlo guardado como carta para poder negociar. Plata para las regiones, lo mismo, hace mucho rato que venimos esperando que inversiones que se produzcan en la zona queden con un porcentaje importante en nuestra región. Entonces, yo siento que hoy día el debate no puede centrarse en que estamos hablando de una modernización tributaria solamente para hacernos cargo o ayudar, ¿cierto?, a los más ricos, cuando hay 900.000 pymes, con todo lo que eso significa, el trabajo que se dispone de ahí, la recaudación, obviamente, de recursos para otras políticas públicas que va a tener como resultado esta modernización tributaria. Y lo que no nos parezca, insisto, para eso está el Congreso. Si esto se aprueba o se rechaza con votos. Sí, oye, y no tenemos la mayoría además. Paulina, pero un punto, y perdona, pero la reforma tributaria, o el sistema tributario que tenemos hoy día, fue el resultado de un acuerdo político entre el gobierno de Michelle Bachelet y la oposición. Así es. Entonces, aquí súper claro, nadie se puede lavar las manos de este carcamal que salió, porque finalmente esta cocina que le echaban la culpa a Andrés Saldívar, la verdad es que este fue un lugar donde se reunieron, que era como el símbolo, pero era como el símbolo, porque él era el presidente del Senado en ese momento, él acogió la negociación, pero la verdad es que esta fue una negociación. Entonces, bueno, digamos 1, 2, 3, pucha, esta cuestión hay que arreglarla. Y de hecho, creo yo que la hemos enredado tanto la conversación que a esta altura a la gente le queda poco claro de qué se trata, y no sé a esta altura qué va a salir, la verdad, si vale la pena o no. Y mientras tanto, en abril, todos los pymes vamos pagando impuestos. Vamos arando, dijo la mosca Luey. Les propongo que pasemos a otro tema que también nos preocupa, y hemos hablado mucho de eso acá, que tiene que ver con lo que está pasando en Rancagua. Nosotros hablábamos la semana pasada con Mauricio, el desastre de Rancagua, que ya se le ha tildado así. Hablábamos con Mauricio Daza, que es abogado de Ciudadanía Inteligente, así se llama ahora, y que él hacía un punto muy interesante, porque decía, esto, claro, está pasando en Rancagua, hay una investigación en curso, hay 3 magistrados que están siendo investigados, cuestionados, pero esto seguramente pasa en otros lados. O sea, es un modo operandi que tiene que ver con la designación de los jueces, con los temas de corrupción, y cómo se van haciendo estos poderes dentro. No sé si ustedes vieron el reportaje de Informe Especial ayer, que hablaba precisamente de este tema, donde se mostraron las escuchas telefónicas que habían entre los magistrados y la gente que le estaba pidiendo favores a cambio de dinero, pero también hablaba del poder que tienen los masones dentro del poder judicial, hablando casi de que se protegen entre ellos, y que hay toda una cofradía ahí que es difícil de romper. Quería empezar contigo, Claudio, porque tú, Sergio, perdón, fuiste parlamentario por la zona también. ¿Qué de esto había? Ahora se está cuestionando también al senador Letelier, que es de la zona, que se dice que no se movía una hoja sin que él supiera. Él acusa que hay una persecución política en contra de él, hay una fotografía con los magistrados, etcétera. Mira, hay tierra que escarbar, y yo estoy de acuerdo con el abogado Daza, en el sentido de que es una cuestión que hay que mirar a nivel nacional. Nosotros tenemos un poder judicial donde el nepotismo está muy instalado. Yo ejerzo como abogado, y es la verdad la experiencia que uno tiene desde siempre. Yo me acuerdo que era incluso peor cuando yo estudiaba leyes muchos años atrás. También es cierto
que hay que tener mucho cuidado con la forma en que se produce la designación de los jueces. Y también creo yo que hay terreno que recorrer respecto de las medidas disciplinarias y la posibilidad efectiva de ejercer medidas disciplinarias dentro del mismo Poder Judicial. Fíjate que lo que se ha sabido en estos días es no solo que hay un problema en la Corte de Apelaciones de Rancagua que es real, sino que además aquí hubo investigaciones previas. Y hubo investigaciones previas donde hemos escuchado al vocero de la Corte Suprema decir, bueno, quizás no fuimos suficientemente categóricos, pero ¿cómo es posible? Nuestro Poder Judicial, pese a los avances que se han registrado en estos años, lamentablemente todavía tiene mucho camino que recorrer en términos de transparentar su funcionamiento, y en el caso de la sexta región, todos los ciudadanos esperamos que tanto la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, como lo que tiene que hacer el propio Partido Socialista, entregue respuestas que sean razonables, que entendamos, que sean creíbles. Es súper lamentable si tú piensas que hay un cuestionamiento sobre el Poder Judicial, hay una reforma pendiente del Tribunal Constitucional, hay una reforma a Carabineros no finalizada, y esto ya lleva mucho rato dando vuelta, continúan los cuestionamientos sobre las Fuerzas Armadas, en fin, sobre el Ejército. Tenemos problemas institucionales, yo creo, graves. Y perdona, déjame decir una sola cosa. Yo creo que hay algo súper triste y que es mejor mirarlo a la cara y decirlo una vez por todas. En Chile la corrupción no es la excepción. No es la excepción. En el aparato público, en los municipios, hemos visto ahora en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua una expresión de corrupción que nosotros siempre hemos querido decir, no, nosotros somos distintos, no es así. No, yo creo que lamentablemente hay que empezar a decir que la corrupción no es excepción. Usted, cuando era parlamentario en la zona, había escuchado esto, sabía de algunos de estos temas, porque el senador Letelier dice que él no sabía específicamente de estos temas de corrupción, que sí se había escuchado, incluso habla de rumores, dime y diretes, y que fue la razón de por qué se juntó con el fiscal Abbott para decirle que habían estos rumores y a ver si se estaba investigando y si él estaba faltando. En la justificación también, ¿no? La justificación que dijo. Mira, afortunadamente para estos efectos yo representaba la zona más distante de la capital regional Rancagua. Yo representaba a la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, donde no hay corte de apelaciones. Donde no hay corte de apelaciones, y donde, por el contrario, la experiencia de las personas es estar completamente al margen, no de lo que ocurre en Santiago, de lo que ocurre en Rancagua. O sea, perdone, no quiero salirme, pero la gente que vive en Navidad está más cerca del hospital de San Antonio que del hospital de Rancagua, a donde los derivan. Entonces, carretean el 24 de diciembre nomás. O sea, claro, así es. Toma, gente. Mira, la verdad es que toda esta situación es de una irregularidad brutal. Lamentablemente yo creo que no es una singularidad. Creo que estamos viendo algo que, si se escarba un poco, uno puede empezar a encontrarlo en muchos lugares de nuestro país. A nosotros nos ha tocado ver, por ejemplo, una cuestión que no está aquí, pero el nombramiento de los notarios. Cuando uno empieza a investigar cuántos notarios, curiosamente, tienen el mismo apellido de miembros del Poder Judicial, o de la señora, o del primo, o del hermano, o del cuñado, está lleno. Es decir, ese nepotismo el que tú hablas, esas relaciones de parentesco, o de favores, o aquí lo que viste de la hija, la verdad es que son situaciones que hemos visto que se dan permanentemente. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, toda la relación de Letelier. De Letelier, uno hace mucho rato, él fue tú fuiste muy polite para decirlo, pero desde hace mucho rato uno viene escuchando hablar del varón Letelier, del hombre que maneja la zona, del que pone cargos, saca cargos, mueve gente, etcétera. 29 años en el Congreso es mucho. Si nosotros hemos dicho hasta el cansancio, tiene que ver con eso también, ¿no? Exactamente. Limitar la relación. Tiene que estar limitada. Cuando tú estás 20, pierdes toda noción de lo que es el país real, terminas metido, terminas con un virus de altura creyendo que realmente has sido llamado a decidir todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa región, y vas poniendo, sacando, en todo, incluso en este caso en la Universidad Bernardo O'Higgins, me parece que también, o no sé cómo se llama, Universidad de O'Higgins, ¿no es cierto?, Regional de O'Higgins, etcétera. Otro capítulo es lo que hace Abbott. La verdad es que hemos visto ya una serie de situaciones de irregularidades en relación al fiscal nacional desde el momento que fue nombrado, con un almuerzo con un senador, ¿no es cierto?, con Girardi,
luego unas reuniones, luego tuvo otra reunión porque él es muy equilibrado, entonces después se reunió con el Larraín. El día siguiente de la elección de Sebastián Piñera, de que gana Sebastián Piñera, se reúne con el Larraín, que por supuesto ya sabe que hace ministro de Justicia. Esas cosas todos sabemos que se saben cuando uno está en la coalición que ha ganado. Quien hace lobby, ¿no es cierto?, por el caso de Moreira. En fin, es un hombre que ha estado involucrado en situaciones, por decirlo menos, poco transparentes, poco claras, irregulares. Entonces, a mí me parece que acá es fundamental, y creo que es lo que más espera la ciudadanía, que se investigue todo, que se sancione todo, y que por una vez no tengamos un manto de impunidad sobre un caso que es muy grave y que afecta profundamente lo que hace un Estado de Derecho, que es la garantización de que hay una justicia independiente y transparente. Una recomendación, pues, los políticos, además de comentaristas, al final los legisladores somos eso, legisladores, tenemos que hacer leyes. Yo creo que podríamos mejorar la ley del lobby. Hoy día, cuando se juntan dos autoridades de distintos poderes del Estado, no están obligados a publicarlo en la ley del lobby. Y yo creo que aquí por lo menos deberíamos tener apoyo transversal a que eso sí debiera ocurrir. No hablo de diputados en sus almuerzos, porque eso es el mismo poder del Estado, están discutiendo su pega, pero cuando se junta un parlamentario con un fiscal, un parlamentario con un ministro, un supremo con un parlamentario, creo que sí también debiera estar en la ley del lobby. Presentemos un proyecto, los tres. Proyecto La Clave. Mira, salió un proyecto. Es importante de esta experiencia ir aprendiendo, y segunda cosa que por supuesto debemos aprender, que un parlamentario durante 30 años representa la misma región. O sea, todos los notarios, jueces, seremis, intendentes han pasado por el WhatsApp de Letelier en los últimos 30 años. Probablemente nos puede decir el ganador del Champion de Rancagua del próximo año, porque ya se lo han propuesto. Y yo quiero hacer algo muy breve. ¿Están todos de acuerdo con limitar la reelección? Sí, totalmente. Qué bien. Totalmente. Porque excepto para las mujeres de Antofagasta. Diputada Núñez. Totalmente. No, quería decir algo. Yo creo que estos de corrupción van a existir siempre. Errores e irregularidades también. La respuesta o el tema es cómo se enfrenta, ¿cierto? Que no se esconda, que no se tape. Y la impunidad hoy día es el mayor compromiso que uno tiene que tener. Y por eso yo, sin tener ningún compromiso, pero creo que la respuesta rápida al momento de conocerse de la Corte Suprema es importante, porque yo al menos dudo si un par de años atrás hubiese ocurrido lo mismo. Jamás. La protección hubiese sido pública incluso, con distintos motivos. Entonces creo que ya hay una buena señal desde este poder del Estado de la suspensión, y no tengo ninguna duda que van a empezar ellos mismos a investigar, ¿cierto?, con ministros en visita, en fin, el resto de las Cortes. Sí. ¿Puedo agregar una cosita respecto de la corrupción? Lo que pasa es que me llamó un poco la atención ayer al expresidente Ricardo Lagos diciendo va a dañarse, se está empezando a dañar la imagen de Chile porque estamos empezando a ser un país con corrupción. Yo lo encontré un poquito fresco al expresidente, para serte bien honesto, porque esta es una situación que viene hace rato. Nosotros la hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Ya en su gobierno hubieron situaciones profundamente irregulares, por decirlo menos. O sea, Mobgate, que termina en un acuerdo, ¿no es cierto?, con el senador Longueira, que termina significando platas de las empresas totalmente oscuras y el financiamiento de las campañas, ¿no es cierto? El CAE, que significó un negocio para los bancos impresionante. Yo le recomiendo al expresidente leer un muy buen libro de un colega periodista tuyo que se llama Daniel Matamala, ¿no es cierto? Poderoso Caballero. Es un gran libro, y creo que le vendría muy bien al expresidente Lagos leerlo. Sí, acá hay dos temas. Uno es cómo se designa también a los jueces, que lo hemos hablado un montón de veces acá, que hay algo que hay que revisarlo. Y lo otro, lo que tú decías, Tomás, es de la reelección de los parlamentarios. Hay muchos que llevan mucho tiempo, y claro, se van haciendo estas bolsas de poder, donde quizás no con malas intenciones, con buenas intenciones, pero surgen todas estas redes, este compadrazgo, ¿no?, que como lo decíamos, lo estamos viendo en Rancagua, pero quizás se repite en muchas regiones del país. Oye, pero para aclararle a quienes nos escuchan, porque a veces uno también se forma una imagen errada de cómo son las cosas. Hasta antes del cambio del sistema electoral, yo tengo la impresión de que a lo menos el 40% de la Cámara de Diputados se renovaba cada periodo. A lo menos el 40%. O sea, cuando tú miras la Cámara, incluso con sistema binominal,
durante 25 años, lo que tú ves es que quienes tienen muchos periodos son más bien la excepción. Y eso es importante decirlo, porque da la sensación de que todos los parlamentarios llevan toda la vida adentro. El cambio del sistema electoral debiera tender a facilitar aún más esta rotación. Hay 92 nuevos. Exacto, 92 son nuevas ahora. Entonces lo que yo quiero decir es ojo que no estemos tratando de tocar un síntoma que en realidad no tiene que ver tanto con la enfermedad. Yo creo que es razonable limitar la reelección, porque efectivamente el riesgo que tú tienes de generar una situación de... Tú usaste una expresión que me gustó mucho, píldora de altura... Virus de altura. Virus de altura. Y efectivamente es posible que alguien termine controlando todo el sistema. Pero a mí me gusta más la lógica de facilitar la competencia, permitir desafiar a los incumbentes, aumentar niveles de transparencia, porque te digo, mira... Algunos de los que quedan en la Cámara hoy día, que llevan muchos años, tienen un nivel de trabajo que es bien notable. Entonces, solo hacer ese punto, hay más rotación de la que se pensaba, bastante más, y yo me concentraría en aumentar la desafiabilidad de los actuales. Y la ley quedó muy complicado hoy día para el desafiante, ¿eh? Tú no puedes hacer publicidad en ninguna parte, estás acotado a muy poco espacio, y eso de alguna manera indirectamente protege mucho al incumbente. Ventaja comparativa no menores el que está. Se nos acabó el tiempo, nos quedó en el tintero lo de China con Estados Unidos, solamente una palabrita, porque vamos a ver si el presidente va o no a la fábrica o a la empresa de Huawei, que está invitado, porque Pompeo fue el ministro de Interior que acá, ¿no? Y es como decirle, claro, dijo que no, y la duda es si estaba o no dentro del itinerario. Nadie está yendo, yo te diría que los presidentes en general durante los últimos 3-4 meses dejaron de ir, y el elemento más determinante es la detención en Canadá en su momento de la hija del fundador de Huawei. O sea, yo recomendaría no ir, no veo necesidad. Para no meterse en la pata de los caballos. El ministro ya dijo que no iba. Está bien, yo entiendo ir. No irá. Es que lo que queda es que viene el secretario de Estado a decirle eso al presidente como pauteado. Más relevante me pareció eso, fíjate, la prepotencia es propia de otras épocas, de la década del 60, de los 70. Desde ese punto de vista me pareció bien el gobierno, que fue muy claro decir, bien, nosotros vamos a tener las relaciones con China, con Estados Unidos, con todo, pero que Estados Unidos venga a decir que la plata china es plata sucia, cuando todos sabemos que Estados Unidos por mucho tiempo financió golpes de Estado, dictadura, Escuela de las Américas y una cantidad de irregularidades con su plata, francamente me parece que se pasó un poquito de patudo. O sea, que haya salido el embajador de China en Chile a dar entrevistas sobre el tema y a responderle también fuerte, ahí ven que el gallito va a ser... es un embajador especialmente político, el actual de China, especialmente empoderado. Pero muy buena su carta pero es una disputa por la hegemonía, para que no canonicemos a China ahora, que sería el peor de los mundos. Entre titanes, y nosotros... Jamón del sándwich. Eso decía Tommy, nosotros no vamos a equilibrar el asunto, pero sí van a estar ahí entre estas dos potencias. Agradecemos a la diputada Paulina Núñez de Renovación Nacional, a Sergio Espejo, de ex demócrata cristiano, ex parlamentario, y a Tomás Hitch del Partido Comunista, y al diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Muchas gracias. Y ustedes, se van a seguir viendo en el Congreso y presenten el proyecto. De todas maneras, vamos a estar siguiendo, lo vamos a seguir. Chao. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Conéctate a la web